Muy bien, bueno, en la sesión pasada pudimos observar distintos elementos relacionados con pensadores articulados al siglo XIX, y me refiero específicamente a George Simmel y a Walter Benjamin. Un punto que me parece importante generar y reflexionar y dejárselos en sus mentes y en sus cuadernos, es que para el siglo XIX la articulación totalmente de distintas disciplinas en los pensadores era no solamente un perfil evidente entre entre Henry Lefebvre y Walter Benjamin. Los vamos observando ya no solamente como iluminados de una disciplina, sino más bien integradores de distintas temáticas y sobre todo con distintas transiciones en términos teóricos y en términos de múltiples formaciones. Vamos viendo cómo la filosofía, cómo la sociología, cómo la geografía se va convirtiendo en un elemento importante para la reflexión de las ciudades, y que desde ahí podríamos ir apuntalando esta necesidad intrínseca que tiene la ciudad y lo urbano para desbordar las disciplinas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos siempre esa reflexión, ese hincapié, porque desde ahí es esta necesidad muy al estilo de Milton Santos, cuando convoca una necesidad multidimensional y multiescalar para el análisis de los sistemas, los elementos y los modos de relación en los cuales se produce, se construye, se habita, se gestiona, se defiende la ciudad y el mundo del urbano. Desde ahí veíamos cómo el espíritu de las ciudades, en este concepto muy al estilo de George Simmel, aparece como una vocación propia de la modernidad. Walter Benjamin también apuntalaba estas ideas de una ciudad que se reconstituía hacia su fenómeno urbanícola con una clara idea de un desarrollo espacializado en términos económicos y comerciales. Es ahí cuando veíamos justo en los andares, ¿no? En esta suerte de los paseos, los pasajes, cómo la capacidad creativa de una idea económica va transformando el espacio en las ciudades y los modos de habitar. De tal manera que también convocábamos que la obra de ambos pensadores desboca más allá de la media docena de grandes libros, ¿no? Y en el caso de ambos tenemos libros que además son riquísimos para el análisis de cursos enteros en el sentido de sus ideas, de sus conceptos y de sus provocaciones. Desde ahí, el pensamiento que articula a ambos es una narrativa donde ubica la conexión directa entre los objetos, los sistemas, los procesos y las transformaciones. Entonces, de ahí abrimos ya el preámbulo suficiente como para seguir adelante con estos dos distinguidos pensadores e ir caminando a lo largo del tiempo. Omar. Sí, perfecto, perfecto. Pues creo que es un buen preámbulo, ¿no? En cierto modo, entender a estos primeros dos pensadores asistemáticos confirma, ¿no? Nuestra decisión de haberlos escogido de inicio, puesto que estaban detectando justamente cambios, transformaciones, ¿no? En las ciudades y en las mentalidades que no podían ser explicadas por un pensamiento sistemático, ¿no? Entonces, debido a ello, ahora podemos verlos como precursores incluso de los procedimientos de la complejidad, ¿no? y del fragmento, ¿no? Muy bien, pues si te parece, Alex, pasamos a la siguiente diapositiva. Queremos cerrar sobre Walter Benjamin, que no lo hicimos la otra vez, y pues vamos a ser muy breves porque nos estamos dando cuenta que nos encanta hablar sobre cada uno de los pensadores, pero nos vamos demorando sobre ellos, ¿no? Entonces vamos a cerrar con Walter Benjamin y resaltar estos dos planos o dimensiones en las cuales el trabajo de Walter Benjamin respecto al urbano es muy sobresaliente. Primero, sus hallazgos, ¿no? Aquello que él detecta y que nos transmite, ¿sí? Y es la emergencia o el surgimiento de un espacio nuevo, ¿no? Que antes no se había vivido y que no se había descrito, ¿sí?
Este espacio está constituido por la mutua influencia de estos tres ámbitos, ¿sí? El del interior, que él describe en términos pues, de una plétora de objetos, de tapicerías, de adornos, de mercancías, ¿no? Que constituyen este nuevo entorno doméstico, íntimo, pero que al mismo tiempo da cuenta ya de este sentir de la casa como una funda, ¿sí? Como un empaque, ¿no? Como un estuche en el cual se resguarda el que vive en ella, ¿no? Y sobre todo el interior burgués, pues da cuenta de esa plétora, ¿no? De objetos, ¿no? De significaciones, ¿no? Y claro, eso se da también porque el mismo Benjamin es tiene una memoria eh, muy cercana a la infancia, ¿no? Y por tanto este interior le significa mucho, ¿no? Para él es un cambio significativo de otros momentos, de otros interiores en las épocas de la historia. También la calle, ¿no? La calle que se vuelve el espacio del flaner, del deambulante, del paseante, ¿sí? Este deambulante no es un consumidor, ¿sí? Bueno, ahora podríamos decir que sí, ¿no? Pero en ese momento, tal como lo conceptúa este Benjamin, no es alguien que compre o que esté consumiendo, sino que está paseando, está deambulando y de alguna manera está desafiando esa lógica del consumo, aunque ahora, como les repito, después de estas visiones más contemporáneas, diríamos que sí que está consumiendo la experiencia de la ciudad, ¿no? Pero en ese momento es visto como este ocioso, ¿no? Este ocioso a veces sin, como diríamos nosotros, sin oficio ni beneficio, ¿sí? Que está mirando, que a diferencia del voyeur, que no le gusta ser visto, el flaner le gusta ser visto, se sabe visto, no le espanta, ¿sí? Y está viviendo la calle de una manera diferente a como se había vivido la calle antes. Y el pasaje, que será el espacio del consumo, pero de un consumo que también no es un consumo literal extraído del materialismo histórico, sino es el consumo de mercancías que evocan o que llenan vacíos existenciales, ¿no? Que se anidan como fetiches en la mente de los consumidores. Sí, aquí hay un punto que no debemos de perder de vista. Para Walter Benjamin, la idea de el objeto aparece también como una unidad que articula. Usualmente desde las teorías del pensamiento urbano, los sistemas se comprenden muy al estilo de partir de unidades como la casa, la calle, la plaza pública, el monumento, la frontera. Y Walter Benjamin propone que al interior de la casa hay todo un sistema de objetos y una utilización diferenciada en términos de su capacidad simbólica de los espacios. Estos espacios articulados con objetos, donde se remite a la memoria, donde se remite a la identidad, donde se remiten a los procesos vinculados, por ejemplo, con el mundo de lo sagrado. Es interesante en el sentido de la conexión de puertas hacia adentro en cuanto al habitáculo concebido como el espacio de la vida íntima y las capacidades de lo privado, y de puertas hacia afuera en esta conexión con la calle. Ahora que lo señalaba Omar en relación a este punto vinculado con los transeúntes, el flaner, el paseante, el pasajero, el caminante y la calle en este sentido de su práctica, como lo hace también Michel de Certeau en el sentido de los itinerarios o los andares. Cuando pensamos en estos pasajes articulados con el consumidor, hay algunos estudios contemporáneos muy interesantes que están retomando estas ideas de Walter Benjamin en el sentido, por ejemplo, para el análisis de los modos de socialización en espacios de consumo. Y hay estudios en lo particular que me han parecido interesantes de dos tipos de análisis de estos espacios. Uno que son las plazas comerciales, y otros, y que existen muchísimo en América Latina y especialmente en México, en sus regiones mesoamericanas y aridoamericanas, que son los tianguis y los mercados, donde la premisa no solamente implica la vocación del consumo, sino también, mi querido Omar, la vocación del mirar.
Es interesante cómo, por ejemplo, en los tianguis, la idea de ir a comprar no es como una idea indispensable para el paseante, sino es ir a mirar, a generar una experiencia de sociabilidad, pero al mismo tiempo una experiencia de reconocimiento, ¿no? Y desde ahí lo vamos traslapando a esquemas como estas plazas comerciales o plazas comerciales, además de un consumo de marcas de prestigio. Entonces también la idea del estar ahí implica el mirar y el ser vistos. Si se acuerdan, platicábamos en la sesión pasada cómo también el tema del posicionarse frente a la calle es justo dentro de los atractivos indiscutibles de la explicación de Walter Benjamin, esta idea de mirar y ser mirado, ¿no? Y esto lo oferta perfectamente con esta idea de las vidrierías, los escaparates, y hoy en día, si ustedes analizan las formas en las cuales están constituidas las distintas vitrinas para la venta de objetos de consumo, es ese posicionamiento casi como piezas de museo, ¿no? Un museo del consumo donde se genera un discurso del orden de las cosas para conformar un sistema de significación en términos de un rasgo identitario de pertenencia y al mismo tiempo de exclusión. Claro, dice Benjamin que el arte del escaparatismo florece, ¿no? En esta época de los pasajes, ¿no? Y haciendo extendiendo un poco más esta metáfora, Alex, es cierto, también la acera se vuelve un escaparate, ¿no? De las personas que traen sus atuendos, traen sus sirvientas o sirvientas, ¿sí? Y esta posibilidad de socialización, tanto en la calle como en el pasaje, también se debe al progreso técnico, ¿no? Por una parte, la iluminación artificial que permitió habitar estas calles, ser escaparates hasta la noche misma. Y por otro lado, por ejemplo, el cambio de los pavimentos empedrados en las calles de las ciudades europeas por asfaltos que amortiguaban el ruido de los cascos de los caballos, permitieron que las aceras se convirtieran en lugares también de plática, de conversación, cosa que antes era imposible, ¿no? Al hacer más grandes las aceras, también se permitió pues este desfile, esta pasarela, ¿no? Que fue desde entonces muy usual en las calles de todas las ciudades, ¿sí? Pues esta idea del escaparate fue también traída después a América Latina, ¿no? Con muchos de los gobiernos progresistas, como el de Porfirio Díaz, que trataron de hacer justamente de la ciudad un escaparate tanto del progreso material, la estabilidad política y la modernización que estaba ocurriendo en las ciudades, ¿no? Entonces, esto que dices tú, todo tiene que ver con ver, ¿no? Con ver y ser visto, ¿sí? Y que de alguna manera fue posible a través tanto de la técnica como de estas nuevas formas de socialización que estaba detectando Benjamin en ese entonces. Sí, y nada más para finalizar esta idea, no dejen de perder de vista un poco la distribución de los materiales, la distribución de los espacios de esta fotografía central en blanco y negro, donde además vemos la tecnología no solamente de los materiales como el vidrio y como el metal, que servían como capota y principal amigo de los paseantes, que son las techumbres. Hay que recordar que dentro del paseo, los paseos, los paseantes, los viandantes, su máximo enemigo siempre será la lluvia, porque la lluvia disipa, la lluvia acelera, la lluvia extingue cualquier tipo de posibilidad de encuentro en términos de el espacio abierto. Y aquí justo estos lugares, dentro de sus ofrecimientos, era la posibilidad de guarecerse de la naturaleza. Si recordamos en nuestra primera sesión, hablábamos siempre que parte de ese espíritu ancestral de los pensadores que ubicaron a la ciudad y al mundo del urbano como ese triunfo de la razón, pero también de ese triunfo del antropocentrismo sobre lo inestable, sobre el caos, sobre la naturaleza, aparecen los techos como parte de esa posibilidad, la posibilidad de resguardo, la posibilidad de no estar mojados, la posibilidad de permanencia aún entre la lluvia, formaba parte de estas posibilidades del estar ahí en el espacio público.
Sí, sí, así es. Y el otro punto, el otro plano donde la obra de Benjamin es muy sobresaliente o precursora, pues en el procedimiento, en el proceder, ¿no? En las artes de hacer, ¿no? Como hubiera dicho tal vez de Certo. Es decir, reconstruir la cultura material del siglo XIX y la mitología subyacente a esta cultura mediante fragmentos, retazos, astillas, a través de rodeos, ¿no? Que pues algunos de sus comentaristas han llamado una flanería intelectual, ¿no? Nunca va directo al punto, nunca expone algo para demostrar la verdad, sino siempre prefiere, digamos, excusas para rodear, para plantear muchas citas que entre todas ellas van a lograr dar la imagen que él deseaba, ¿no? Y Benjamin también va a tratar de conciliar el proyecto de los pasajes de los últimos 13 años de su vida con el materialismo histórico, ¿no? Gracias a la insistencia de sus amigos, que era Horkheimer y Adorno, que estaban en Estados Unidos, y que le estaban pues siempre haciendo ver la necesidad de que este proyecto se enlazara con el marxismo. Él intentó y algo introdujo, sin embargo, como originalmente no había surgido así este proyecto, sí tiene algunas veces intrusiones, ¿no? Del materialismo histórico en el proyecto, pero por fortuna no se apega totalmente a él porque, como decíamos, al estar libre de estas teorías heurísticas al uso, pues creó un procedimiento original único y precursor. Sí, desde ahí un punto interesante también y lo vamos rescatando en cuanto al procedimiento. Cuando nosotros establecemos como rutas posibles para el análisis de la ciudad y lo urbano, nos vamos a encontrar que hay muchas posibilidades definidas, la gran mayoría, por los temas de investigación o por las distintas problemáticas o por los distintos intereses que nosotros queremos ir generando para explicar la realidad. Y en este sentido, la reconstrucción de la cultura está muy asociado a este proceso que desde una visión marxista se establece con una reconstitución de la historia a partir de la dialéctica, ¿no? A partir de la articulación de distintos sujetos que van generando confrontaciones a lo largo del tiempo y desde ahí las transformaciones y las continuidades establecen modos diferenciados de apropiación de la ciudad y lo urbano. Sin embargo, el procedimiento de Walter Benjamin es interesante porque justo hace una articulación muy sui generis de lo que podría ser esta arqueología de las ideas, ¿no? Arqueología de los conceptos, de las categorías, perdón, y desde ahí establecer cierto tipo de especulaciones, como bien lo decía Omar, la proyección de Benjamin no es una proyección lineal para la explicación de las verdades, sino más bien es una explicación que tiene por fin no la meta, sino el recorrido. Y eso es interesante porque entonces establece, más que definiciones cerradas, estructuras de características recursivas que dan cuenta de posibilidades en términos de la explicación de algún fenómeno. No hay definiciones cerradas, concretas, sino más bien hay sugerencias metafóricas de posibles relatos para la integración de estas explicaciones. A mí me gusta mucho esta parte de la metáfora del patchwork, en el sentido de que son retazos, astillas que se van articulando de manera que van generando un nuevo discurso, una nueva prenda, un nuevo objeto, pero al mismo tiempo una nueva trama. Desde ahí es interesante cómo Benjamin aparece para múltiples disciplinas como uno de los precursores de un pensamiento complejo sistémico, más allá de una visión lineal, atiende perfectamente los modos autoorganizativos y recursivos de la realidad para comprenderlos. Sí, muy bien. Alex, si quieres pasar a la siguiente. Bueno, y aparte, hay como un paréntesis, hay una historia pues enigmática respecto a Benjamin porque se perdió su último borrador, ¿no? De este proyecto de los pasajes.
y pues muchos se preguntan si el borrador ya iba a ser, pues iba a darle coherencia, cohesión, iba a intervenir más él como el narrador, o bien iban a permanecer igual fragmentarios, ¿no? Los trozos, ¿no? Es una duda que no deja dormir a muchos, ¿no? Todavía. Y antes de iniciar con el tema de hoy, que es Lefebvre, nos parecía interesante y necesario esta introducción, ¿no?, al tiempo de Lefebvre y tratar de ver qué fue lo que sucedió en estos años entre Benjamin y Lefebvre, entre los 40 y los 70, ¿no? Por supuesto, pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una reorganización, ¿no?, de pensamientos y de obras y de ciudades. Pero estos puntos que vamos a mencionar creo yo que son sustanciales, ¿no?, para empezar a entender qué fue lo que le tocó ver a Lefebvre en las ciudades, que le hizo pensar, que le hizo acusar, ¿no?, a un sistema de producción de una cierta producción del espacio. La primera de estas razones o circunstancias sería que en las vanguardias artísticas empezó a surgir la visión de la ciudad como una fábrica, ¿sí? Como la estética de la fábrica se trasladó a las ciudades, pensando a las ciudades como una entidad mecanicista, una entidad con piezas, una entidad que tenía un funcionamiento, y que eso era lo más importante de una ciudad, ¿no? Un funcionamiento. Entonces el futurismo italiano, Salelia, y esta imagen que vemos, esta imagen superior que vemos arriba, nos habla de esta noción emergente de que la ciudad debía parecer una fábrica, ¿sí? Al mismo tiempo, esto ocurrió en los 20, ¿no? 1920, al mismo tiempo otras vanguardias, ¿no?, con el constructivismo ruso, como el suprematismo, hablaron también de estas nuevas formas, ¿no?, abstractas y puras, que pues, para muchos debían ser incorporadas a la estética de la ciudad. Pero de esto, que era algo puramente estético, también se pasó a una noción funcionalista de la ciudad. El segundo punto, ¿sí?, es una experiencia de habitaciones masivas que ocurrió en Frankfurt por los 30, y que en la práctica mostraron la capacidad de intervención de la ciudad para desarrollar grandes espacios, ¿no?, de la nada, ¿no? Espacios antes vacíos se podían constituir en espacios habitables masivos, hechos bajo una estructura de fabricación en serie, con materiales industrializados, materiales prefabricados, que se ensamblaban para crear rápidamente ciudades enteras o conjuntos enteros, ¿no?, que fueron las Siedlungs, ¿no? Entonces, esta capacidad técnica también fue un antecedente en la práctica, no tanto en el discurso, ¿sí?, porque el mismo Ernst May no fue muy hábil para hacer discursos a través de esta experiencia, sino que tuvo que llegar otra persona, que fue, bueno, varias personas que fueron Le Corbusier y varios arquitectos, que vieron en esta nueva forma de hacer ciudad, pues una posibilidad que debía teorizarse, ¿no? Una más, ya para dejar a Alex que comente, es que hay una toma de conciencia de que la mecanización está tomando el mando, la máquina se ve como un ejemplo de funcionamiento eficiente y deseable de todos los sistemas humanos, y que sobre todo Gideon observó en Estados Unidos, ¿no? Otra vez, un proceso práctico, un proceso de un avance técnico que va a tener una influencia en el pensamiento urbano. Y finalmente, la aparición de la Carta de Atenas, los SIAMs, o los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, la figura de Le Corbusier, que, pues, como dicen por ahí, creo que Peter Hall, pues, en tanto de familia de relojeros y suizo, pues tenía una noción muy mecanicista también de lo que puede hacer la ciudad y la arquitectura. Entonces, con esto como base, los discursos, los manifiestos alrededor de la ciudad funcionalista hicieron surgir una idea poderosa. Yo creo que es la idea más poderosa que ha existido en la historia del urbanismo del siglo XX. Y esa idea es que la ciudad es como una máquina. Y por tanto, formada de piezas que funcionan eficientemente, diferenciada entre ellas, con base en un plan, ¿sí? Toda máquina está planificada,
Asimismo, entonces, la ciudad iba a tener estos atributos si se conceptuaba como una máquina. Sí, justo esto que señala Omar, estamos ya haciendo el tránsito del siglo XIX al temprano siglo XX, ¿no? Nos marca perfectamente también un proceso de transformación de paradigmas en términos no solamente teóricos, sino también tecnológicos. Recuerden que esta siempre va a ser nuestra premisa que vamos a recalar a lo largo del curso. Todo cambio tecnológico implica un cambio ideológico. Y de ahí nosotros estamos viendo el fin también del paradigma, de la hegemonía del paradigma evolucionista que reinó durante el siglo XIX. Y ahora estamos justo frente a la transformación del paradigma evolucionista al funcionalismo. El funcionalismo no solamente es una corriente, como bien lo señalaba Omar, que tiene su fundamento entre el orden, la planeación, la articulación de los elementos, la intervención de esos elementos para justo lograr un fin. No solamente nos da cuenta de la idea de razón y de racionalización en términos del espacio construido, también en las matemáticas, también dentro de la física y obviamente en las ciencias sociales. Vamos viendo cómo la escuela del funcionalismo se convirtió en una corriente de pensamiento que animó múltiples y célebres historias. Desde ahí vamos viendo cómo la apreciación directa hacia la línea recta, ¿no? Como el punto prima, el punto indispensable para la planeación de las ciudades, ¿no? Estas ciudades rectilíneas, no solamente desde la evolución del damero de la época antigua, sino ahora con una justificación en términos de la cuantificación de los metros cuadrados, ¿no? Vamos teniendo ahí no solamente ya el laboratorio en Europa de la edificación de las ciudades planeadas, sino también ahora en América, especialmente en Estados Unidos. Vamos viendo cómo ciudades van emergiendo de las cenizas de manera literal, como Chicago, ¿no? Que fue consumida por un gran incendio y que desde allí su proceso de planificación y elaboración insistió demasiado en esta retícula a partir de la planeación en cuanto a el equilibrio de la función y de la estructura. Es interesante cómo vamos viendo este espíritu del tiempo en cuanto al orden, en cuanto también a una idea de progreso, y desde ahí vamos viendo también cómo se van moviendo estos imaginarios como parte del espíritu del tiempo. No olvidemos que el nacimiento de Walter Benjamin es hacia 1892 y es 11 años más viejito Benjamin que Henry Lefebvre, que nace en 1901, y desde ahí vamos viendo ya cómo están estos pensadores colocándose en los inicios de este siglo y además consumiendo un siglo, como lo dice Omar, que va a estar atravesado por procesos macros como las guerras. Recuerden que también las guerras, como lo señala Paul Virilio, aceleran los procesos ya no solamente de conformación y de pensamiento técnico de los materiales, sino también de justificaciones ideológicas, políticas y sobre todo culturales, de por qué podemos estar en este habitáculo distinto y podemos renunciar hacia, por ejemplo, la amplitud, la extensión de cierto tipo de emplazamientos de vivienda. Vamos viendo cómo a partir de 1920 las viviendas de un solo piso van modificándose y van encontrando su evolución hacia los segundos pisos y hacia los primeros edificios de mediano tamaño. Desde ahí vamos ubicándonos en este espíritu del tiempo, como por ejemplo para 1927 la gente en las ciudades estaba presenciando este monstruo de las 1000 luces que se convertía en el cine. Y desde ahí, en 1927, la película de Metrópolis de Fritz Lang nos muestra
cómo este imaginario del mundo de la función va construyendo un ideario identitario sobre el papel de la modernidad en las ciudades y desde su punto de vista futuro. Nosotros vamos observando cómo ahí envuelven en este espíritu del tiempo un conjunto de símbolos y de significados, pero al mismo tiempo que justifican cierto tipo de decisiones en cuanto al modo de establecer políticas sobre el espacio. Omar. Sí, un detalle curioso que confirma esta afirmación que hizo hace rato Alejandro respecto a que a toda tecnología hay un cambio ideológico, es la creación, la invención de la cocina Frankfurt en estas Sietlungs que aparecen ahí en la imagen, que la cocina Frankfurt, que ahora llamamos cocina integral, no es otra cosa sino la aplicación del Fordismo a la aplicación de los alimentos, a la preparación de los alimentos, ¿no? Es un ciclo de preparación de alimentos que tiene que ver con áreas determinadas, con un ciclo de la preparación en el mínimo espacio y con el mínimo esfuerzo, ¿no? Esta cocina Frankfurt fue tan exitosa porque le aportaba sobre todo a la ama de casa, esta sensación de control sobre su espacio de manejo, que el concepto fue imitado no solamente por otros Sietlum, sino también por segmentos socioeconómicos más altos, puesto que esta noción de la mecanización de la cocina, pues tuvo una repercusión mayúscula en todo el mundo, ¿sí? Es decir, lo que cambió este ejemplo que estoy mencionando es la noción de la casa, ¿no? La casa también se volvió una máquina. Si la ciudad era una máquina para Le Corbusier, para muchos de los arquitectos y diseñadores, ¿no?, de la Bauhaus, la casa también se convirtió en una máquina, ¿no?, que está creada, ¿no?, bajo esta noción de funcionalidad, de economía, de ahorro de espacio, de ahorro de tiempo, que esta idea germinal pues es ahora pues prevaleciente, ¿no? Sí, y desde ahí vamos viendo cómo en ese espíritu del tiempo se va habilitando también un conjunto de mercancías. O sea, esta idea de la tecnología aplicada para el bienestar, la comodidad, la reducción de tiempo, la reducción de esfuerzo, es parte de estos triunfos tecnológicos, ¿no? Y vamos viendo cómo el espacio por excelencia que se interviene en términos de la tecnología doméstica en esta época es la cocina, ¿no? La cocina que en términos específicos es el espacio donde se invierte energía. En este caso puede ser por medio de alguna estufa de gas, de leña, de carbón, pero que sirve también para transformar ingredientes en alimentos y esos alimentos pues obviamente generan el sistema energético de los seres humanos que la habitan, ¿no? Y vamos viendo cómo desde esta idea de la aplicación tecnológica hacia el bienestar de la vida cotidiana tiene como sus principales ecos en la repartición de los espacios al interior de las cocinas, ¿no? En las cocinas, donde usualmente teníamos estos sistemas de estufas más vinculadas a su función de temperatura, de regular la temperatura de estas viejas estufas de hierro colado, a regular la temperatura doméstica, se convierten ahora en objetos específicos para la producción de alimentos y de ahí devienen un conjunto de insumos muy interesantes que transforman la energía eléctrica también en cierto tipo de bienestares para disminuir el uso del tiempo. Tenemos hornos eléctricos, tenemos tostadores, tenemos también estas cafeteras que comienzan a ser incipientes, pero al mismo tiempo con cierto tipo de prestigios en términos de la comodidad. Lo que vamos observando entonces es cómo esta idea de función, esta idea de orden, esta idea de modernidad está totalmente plasmada, ¿no? Y cuáles son aquellas estrategias que posibilitan lograrlo, pues tiene que ver con la planeación, la racionalización
el ordenamiento y desde ahí la jerarquización, las prioridades en términos de tomar las decisiones, ¿no? Entonces, desde este primer contexto, donde además ahí estábamos viendo las grandes obras de pensamiento de Le Corbusier, por ejemplo, esta noción de transformación, de intervención, era una idea patente en este espíritu de los años 20. Y desde ahí, desde este contexto, pues, y vamos a ir articulando un poco este ideal y esta reflexión que establece Henri Lefebvre en cuanto a distintos conceptos, pero también queríamos como hacer mucho énfasis en la idea del tipo de ciudad que le toca mirar a Lefebvre. No hay que olvidar que la ciudad es coproductora de los modos en los cuales se interpreta, pero también se interviene, se conceptualiza y se gestiona. El tipo de ciudad en el cual estaba desenvolviéndose Lefebvre era esa ciudad que se dirimía entre ese París de tradición bohemia, de tradición de una lógica más de ciudad identitaria con lugares de memoria hacia lo que estaba proyectándose de un futuro de ordenamientos, de destrucciones, de derribes, de relocalizaciones de la memoria, de monumentos, de avenidas, del establecimiento, de esta transformación del espacio edificado. Es en ese París que se están moviendo cosas, donde se están moviendo identidades al mismo tiempo. Piensen, esto es un asunto bien interesante, una de las cosas que se habilita después de los periodos de guerra es la reconstrucción. Y Paul Virilio en Ciberpolítica de lo Peor señala que las reconstrucciones en las ciudades son además los momentos más adecuados para retejer identidades en términos de que muchos de los trabajadores que llegan a las ciudades son trabajadores inmigrantes de otros espacios, pero que empiezan a echar raíz al mismo tiempo que vuelven a generar la construcción de estas ciudades destruidas. Entonces vamos viendo que ya no solamente es el renacimiento del espacio edificado y el reposicionamiento de la memoria, sino también el restablecimiento de un crisol identitario. Sí, este periodo en el que Lefebvre termina escribiendo La producción del espacio es un periodo muy prolífico respecto a temas urbanos, el llamado periodo urbano, ¿no? Con 6 obras, ¿no?, que hizo entre 1968 y 1974. Pero, como dice Alejandro, está enmarcado esta producción, que yo creo que inicialmente surge como una especie eh, de denuncia, ¿no?, de denuncia de lo que está pasando en la ciudad europea, especialmente París, por el grado de transformación y también por el grado de ambición de los planificadores, ¿no?, que no solamente están incidiendo en la ciudad, en el crecimiento en la periferia, sino también en las regiones, ¿sí? Gracias a la creación de un instituto que se encargaba de la ordenación del territorio y que trataba de alguna manera de compensar ese desequilibrio histórico de París respecto a las regiones circundantes. Entonces, la ambición de la planificación con base en algo que él denunciaba que era contradictorio, que era la teoría del espacio y la instrumentalización de la planificación, creo yo que sirve de motor para este periodo muy prolífico de su obra, que es el famoso periodo urbano, que concluye con esta obra tan significativa que es la producción del espacio urbano, ¿no? Entonces es un contexto de cambios, como dice Alejandro, ¿sí? Y sobre todo con el peligro, ¿no?, inminente de que esta transformación sea también regional, no urbana, sino regional, y pues una transformación poco consciente de ese núcleo fundamental de las ciudades que tiene que ver con las vecindades, con el caminar, con la memoria, ¿no?, con las costumbres, y esta creación de este espacio abstracto, ¿no?, que es el que está produciéndose alrededor de París. Sí, esta idea que señala Omar es súper importante porque si se fijan, aquí hay un énfasis
interesante en este apunte que nos hacía Manuel Delgado en El Animal Público, ¿no? Cuando habla de que la ciudad y lo urbano no es lo mismo, ¿no? Y aquí está hablando de cómo esta lógica de urbanización va destruyendo a la ciudad, y la va destruyendo porque la va dinamizando con fines no sociales, no identitarios o no en la persecución de la historia, sino más bien con fines únicamente económicos o hasta políticos. Es interesante que desde ahí esta reflexión lo va llevando a construir sus distintas premisas a lo largo, como bien lo señala Omar, de obras que además aparecen como elementos fundamentales para la construcción de un método. Como lo señalamos en un inicio, Henri Lefebvre se instala como uno de los seguidores del pensamiento marxista, pero lo extrapola a un plano de la geografía y de la filosofía. Y encuentra, por ejemplo, a la ciudad y lo urbano como los objetos de su investigación en excelencia. Entonces aplica este modelo del materialismo histórico, donde se va dando cuenta cómo distintos sujetos son los que toman las decisiones de cómo se ordena la ciudad. Entonces, si se van fijando en el análisis de estos sujetos que deciden el modo en el cual se ordena la ciudad, lo que se va viendo es una frontera muy amplia de exclusión de los ciudadanos, en los cuales los ciudadanos terminan siendo usuarios y cada vez menos habitantes. Y eso es interesante porque justo va reconfigurándose este carácter de habitabilidad a el carácter de utilización. Y desde ahí esta lógica de lo urbano como parte de esta revolución que está planteando es que va fragmentando, polarizando, desintegrando y al mismo tiempo desplazando los sujetos, los discursos, las acciones y los itinerarios citadinos. Cuando nosotros vamos viendo elementos tan necesarios en el análisis como el ritmo de un caminante, pensamos inmediatamente cómo aquel que camina por la calle quizá ya no tiene tiempo para entretenerse fijándose en la experiencia del espacio público, sino más bien utilizando la vía para llegar hacia su transporte o llegar hacia su trabajo, o regresarse hacia su casa, pero vamos observando que la línea recta en velocidad rápida sí, se convierte como en el imperativo. Este imperativo que señalaba también George Simmel en El espíritu de la ciudad, cuando tiene un control de parte, y Lefebvre nunca deja de mencionarlo, de parte de los urbanistas, controladores del espacio. Sí, si quieres pasamos a la que sigue, ¿no? Yo creo que esta es la clave, ¿no? Del entendimiento de este libro de Lefebvre, ¿no? Pensar que eso que hacen los planificadores, los arquitectos, los políticos, es establecer un control sobre el espacio, ¿no? Un control que no tiene nada que ver con lo que la gente hace, quiere y vive, ¿sí? Y lo que nos hace Lefebvre aquí en este libro es invitarnos a pensar en la producción, no en las ciudades, sino en la producción de las ciudades, ¿sí? La frase que sintetiza el texto, el pensamiento, es que el espacio es un producto, ¿no? Pero ese no es un producto en tanto objeto, sino como un conjunto de relaciones o una estructura de relaciones, ¿sí? Y en tanto el concepto de espacio está muy resaltado en esta noción de Lefebvre, gran parte del libro tiene que ver con esa discusión, ¿no? Del concepto del espacio, puesto que él quiere llegar a una teoría del espacio que de alguna manera concilie muchas de estas esferas que están separadas en la realidad, ¿no? Pero, repito, en una cruzada, digamos, contra este
contra este espacio controlado y producido por objetivos económicos, ¿no? Sí, y aquí hay una clara manifestación de esta disertación como muy al sentido confrontativo, ¿no? Por un lado, si se fijan, para George Simmel la ciudad tiene un espíritu que se impone y el humano se queda reducido como alguien que tiene que atender esas reglas. O sea, es una noción de ciudad dada. Y aquí es una idea a la inversa. Aquí se construye, aquí no está dado, aquí se construye y entonces el sujeto, y este es interesante porque hay un regreso a la noción de sujeto como productor. Entonces, desde ahí también vamos viendo que para Lefebvre esta noción del espacio no es una noción de neutralidad, porque casi siempre dice que nosotros concebimos al espacio desde ideas totalmente neutras, ¿no? Y nuestra idea y nuestra noción indispensable de arranque de conceptos del espacio casi siempre está distribuido pues al espacio estelar, algo que le es totalmente alejado al humano, o el espacio de las formas geométricas. Pero si se van fijando en estas nociones conceptuales que culturalmente subyacen sobre esta idea del espacio, pues no ubicamos el plano de lo humano. Está el plano de las estrellas, el plano de los planetas, el plano del universo, en articulación con este espacio sideral, o el espacio en vínculos de los polígonos, sus formas geométricas y sus abstracciones en términos de la forma. ¿Dónde están los humanos? Dice Henry Lefebvre. Los humanos están justo en la producción de ello, en la producción de relaciones sociales que se desenvuelven no solamente hacia el afuera de la calle, de las plazas públicas, de los monumentos, de la construcción de las fronteras, sino también hacia puertas adentro. Si se fijan, aquí empieza a convertirse en un tema interesante las reflexiones de hacia dónde llega la ciudad, cuáles son las fronteras de la ciudad en cuanto a su producción y sobre todo las maneras en las cuales nosotros podemos entender. Es indispensable que desde su reflexión en términos del materialismo histórico ubica perfectamente, siguiendo estas nociones de modernidad, de productividad, a esta idea de el plano del capitalismo como el generador, el telón ideológico de esta producción y de este control de la ciudad. Claro, y a ese capitalismo le conviene construir ese espacio abstracto, ¿no? Que en cierto modo le permite producirlo donde sea y por tanto ser usado donde sea, ¿no? Eh, y bueno, esa es la segunda parte, ¿no? Del texto donde ya se centra en este modo de producción que es el capitalismo. Pero ya me estoy adelantando un poco. Adelante, Alex. Sí, pero todas estas ideas están articuladas. Entonces, regreso a esta idea principal que he comentado hace un momento, ¿no? Para Lefebvre, la ciudad no está dada, sino también es construida. Y entonces, por lo tanto, puede ser intervenida de manera contrahegemónica o de manera subalterna, que eso es interesante. Dice Lefebvre, los urbanistas y los que deciden el cómo vivir la ciudad pueden imponer procesos normativos. Acuérdense que siempre hay una necesidad de la norma, de la regla, de la cosificación de comportamientos. Y sin embargo, dice Lefebvre, estos sistemas normativos lo que provocan dentro de una ciudadanía que es consciente, que además se organiza y que además aprende, es justo querer enfrentar estos procesos de regulación, ¿no? Es lo que esta articulación de a mayor control, también mayor resistencia. Y dice Henry Lefebvre, es que ahí está lo interesante de la ciudad. Si nos despojamos de esta idea donde ya todo está determinado, entonces otras ciudades son posibles.
y que yo creo que también es parte de esta lectura muy contemporánea de cómo los movimientos sociales, al momento de significar la ciudad, de apropiarse de los espacios, van produciendo los espacios en la ciudad. Van desplazando significados hegemónicos, significados que dieron cuenta a una necesidad histórica, pero que ya no representan la homogeneidad de intereses de los habitantes, de los urbanícolas, sino que ahora justo también son escenarios, telones, pero también coproductores de otras formas de habitar el espacio. Y en lo particular, si ustedes han sido han sido testigos los últimos 15 años del renacimiento de la teoría de Henri Lefebvre hacia todas estas explicaciones sobre movimientos de distintas índoles en el mundo, donde hay una gran capacidad de producir, de significar, de nombrar y de generar otro tipo de relatos sobre el espacio. Claro, este linaje, ¿no?, que inaugura Lefebvre, ¿no?, con el tema del derecho a la ciudad, ¿no?, del 68, y que después David Harvey también hace eco de él, ¿no?, hasta llegar finalmente ya institucionalizado al World Urban Forum, que también que fue en Brasil y tuvo como título el derecho a la ciudad, ¿no? Y vemos entonces esta idea, ¿no?, esta idea básica del Lefebvre respecto a que ese derecho a la ciudad justamente es ese derecho político, ¿no?, de intervenir en ella, ¿no? No solamente de usarla o de utilizarla, como dice Alejandro, de manera funcional, sino de poder intervenir en ella, tener capacidad de decisión sobre ella, que ahora pues forman pues parte de ese discurso debe ser propiciado en las ciudades, ¿no? Este derecho a tomar decisión sobre las ciudades, ¿no? Entonces esa decisión, esa capacidad de decisión que tiene el habitante de la ciudad se convertiría también en un instrumento de oposición a ese control, a esa ideología encubierta, dice Lefebvre, que está enmascarada en la planificación, ¿no? Sí, justo este telón de fondo ideológico, ¿no?, del acceso político a la ciudad, es una maravillosa reflexión donde se van generando también nuevas y distintas formas de apropiación. Es interesante cómo lo que vamos viendo a lo largo de este Foro Mundial Internacional sobre el derecho a la ciudad y al mismo tiempo sobre la emergencia de nuevas subalteridades en relación al control, al dominio de la hegemonía, va teniendo en Henri Lefebvre un eco bien interesante en cuanto a su capacidad analítica que tiene para explicar modos diferenciados de producir, de apropiarse, de resignificar estos espacios. Es interesante que desde ahí vamos observando cómo esta frase, que es como dentro de las múltiples frases del pensamiento de Lefebvre, que es una indispensable, donde siempre se establece como la capacidad ya no solamente económica, como bien nos señalaba Omar, o la capacidad de la memoria de los lugares, sino también el posicionamiento de su capacidad política. Si hay política en el espacio, hay movimiento en el espacio, porque al final de cuentas la política establece un conjunto de resolución de dilemas, de conflictos y al mismo tiempo de tensiones. Si se fijan en una primera idea donde el espacio simple y sencillamente era función, objeto, mercancía y consumo, aquí hay una noción de producción, de controversia, pero al mismo tiempo de posibilidades de coproducción. Entonces, esta idea de la política del espacio, porque el espacio es político, también genera un proceso de comprender a los sujetos como organizados, a los sujetos también con responsabilidades, a los sujetos también con una conciencia identitaria y a los sujetos como sujetos también construidos a partir de una necesidad pedagógica y educativa.
Si se fijan, este regreso al sujeto es un sujeto totalmente activo. No es un sujeto pasivo a lo que impone ni el urbanismo, ni la ciudad, ni la calle, ni el ritmo, ni el espíritu de la ciudad de Simeliano, sino más bien es un sujeto que puede luchar contra el régimen establecido a tal grado que puede desplazar monumentos, desplazar modos de significación, desplazar formas culturales y también innovar con procesos de transformación de modos de hacer política en la ciudad. Sí, a mí me inspira recordar que la palabra política viene justamente de polis, ¿no? La política como práctica de hacer ciudad, ¿no? Práctica de decidir sobre ella, ¿no? Y que pues iniciaron los griegos, ¿no? Y creo que esa parte política es fundamental en el pensamiento de Lefebvre, cómo esta toma de decisión, ¿no? Este formar parte, esta apropiación, ¿no? Que nos menciona hace rato Alejandro, ¿no? Apropiación de la ciudad en ese sentido integral, ¿no? En ese sentido pues simbólico, ¿no? De las ciudades. Sí, muy bien. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este módulo de nuestra exposición del día de hoy y abrimos un momento para algunas reflexiones, comentarios antes de salir a la pausa de medio tiempo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, lo puede hacer desde el chat o puede levantar la mano y los micrófonos están abiertos a la participación. Yo, bueno, quería hacer como un comentario. Adelante, Mariana. Ahorita con lo que estaban platicándonos, compartiéndonos, me recordó que me parece que si es en el libro de Derecho a la Ciudad, o sí creo que es, bueno, creo que lo dijo Harvey, que el detalle es que todos tenemos como derecho a la ciudad, ¿no? Háblese desde los empresarios o los inmobiliarios hasta la gente con necesidades, ¿no? Nada más que ahí la pregunta que nos deberíamos de hacer más bien para quienes se está haciendo o se está produciendo la ciudad, ¿no? En ese sentido, pues son los que tienen como el poder económico, político, social, el que por lo general pueden como pueden producir ciudad, ¿no? Por eso decimos que la ciudad se produce desde estos autores como Lefebvre y como Harvey, ¿no? Y o sea, eso como que venía un poco a mi mente ahorita que ustedes estaban hablando de eh, los urbanistas, de cómo la ciudad en la que vivió Lefebvre fue una transformación de una ciudad como muy tradicional, donde era como una cuestión más identitaria a una cuestión ya más producida de edificios, ¿no? Entonces me imagino que para él vivir en esa transformación le movió muchas cosas que lo hizo como escribir todo esto que nos comparte, ¿no? Como que el cambio tan radical, o que él estuvo precisamente en ese cambio tan radical de esta transformación, le hizo escribir y como evidenciar de manera más fácil todo esto de que el espacio se produce, ¿no? Y que nos hace a todos como agentes activos y responsables del espacio que tenemos, ¿no? Entonces también, ya nada más para cerrar, creo que así como los inmobiliarios, los empresarios, la industria, el gobierno tiene el poder de producir el espacio, a lo mejor por toda esta serie de poderes que pueden tener. También nosotros como sociedad podemos generar cambios de alguna forma en el espacio que tenemos, ¿no? Yo creo que ahorita con las imágenes que ustedes un poco nos ponen, me viene a mí, por ejemplo, las protestas de feministas, ¿no? O sea, que han destruido monumentos
y eso habla, o los han pintado, y entonces ahora esos monumentos ya no tienen la misma representatividad, o al menos cuando ahora vemos un monumento tachado, destruido, sabemos que es por una lucha que es el respetar a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso, bueno, como que yo hice todas estas conexiones ahorita con lo que me estaban diciendo, que también nosotros, de alguna forma, somos agentes activos de la producción de ese espacio que hoy día tenemos, ¿no? Y sería todo. Sí, adelante, Alex, adelante. Sí, muchas gracias Mariana por el comentario. Creo que este telón de fondo, como intentamos presentarlo a ustedes, genera como este tipo de comprender a los autores desde los contextos. Siempre vamos a estar hablando de la realidad que estamos mirando, ¿no? Y como bien lo señala usted, esa realidad que estaba mirando Henry Lefebvre es una ciudad que estaba siendo totalmente controlada con un simple fin que era el fin del desarrollo inmobiliario a partir de su prioridad económica. Y si se fijan, luego no estamos en este espíritu del tiempo alejados de ello, ¿no? Y esta producción de la ciudad a partir ahora de la iniciativa privada por medio de las inmobiliarias, la única contraparte de espacio edificado, y ahí no me dejará mentir mi querido Omar, es justo todos estos asentamientos de ocupación, de autoproducción del espacio. Entonces conocemos a una brillante doctora, la doctora Angélica Álvarez Quiñones, que ha hecho una maravillosa tesis doctoral sobre cómo estos espacios de autoproducción de vivienda pues también generan un conjunto de formas de resistencia identitaria y de memoria y de organización social para producir ciudad. Pero si se fijan, hay una gran competencia entre la oferta millonaria de la iniciativa privada, que además los metros cuadrados con la especulación inmobiliaria cada vez son más caros, a un proceso organizativo de defensa, de lucha y sobre todo de procesos de organización social y pedagógicos para ocupar el espacio. Entonces, esa idea me parece que va a ser fundamental y también es una idea de esperanza. Es una idea de esperanza frente a la lógica hegemónica del control y la posibilidad que tiene los discursos, los sujetos y también las acciones subalternas de cambiar y modificar los significados, que yo creo que esa es parte de las responsabilidades que como sociedad y como sujetos vamos teniendo. Omar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alex, y gracias, Mariana, porque creo que esas es justamente las preguntas que debemos hacernos, ¿no? Después de entender esto a Lefebvre en su tiempo, las preguntas que ahora nos corresponden hacer, pues son nuestros contextos, ¿no? Sobre nuestros espacios y nuestras ciudades, ¿no? Que ahora digamos, han evolucionado en ese curso, ¿no? Que era el el espacio como producto, ¿no? Y más que nunca ahora creo que es valiosa esta llamada, ¿no? de Lefebvre para hacernos cargos de ese derecho a la ciudad, ¿no? que es propio nuestro, a través de prácticas que posiblemente se ven como demoledoras, como esta que dices tú, pero que tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido, porque la demolición también es un mensaje, ¿no? Es un contenido que va adquiriendo el espacio, ¿no? Y así como hay monumentos en el espacio urbano, también hay vacíos que rememoran, ¿no? O que significan, ¿no? Y en este caso los monumentos pintados, pues también dan muestra de algo que está faltando en la sociedad y que está reclamando por ello, ¿no? Salvador, si quieres comentarnos. Gracias. Sí, yo considero que la vigencia de Henry Lefebvre tiene mucho que ver
con que estamos observando pues prácticamente los dos extremos. Digo, él tuvo la habilidad de ver lo que se podía gestar en esa ciudad con la incursión del capitalismo cuando hacen estos desarrollos de 3 millones de viviendas en las afueras de París. Pues él lo que está viendo es una fragmentación de la ciudad que después nosotros la albergamos y le llamamos zonificación de usos de suelo, y entonces despedazamos la ciudad, la fragmentamos, y ahora estamos pues sufriendo el asunto de las circulaciones de lo que le llamamos la movilidad, ¿no? Yo creo que Henry Lefebvre anota muy bien esta idea de cómo la vivienda va a perder su valor de uso por el valor de cambio, y ahora nosotros, años después, pues es lo único que podemos entender para explicar cómo es que hay tantos desarrollos habitacionales en la periferia o en contextos rurales, pues, o cómo es que tenemos tal cantidad de viviendas construidas vacías. Creo que hace unos 2 años la cuantificaban en 5 millones de viviendas construidas deshabitadas, cuando sabemos que por el otro lado, pues sigue estando una gran cantidad de población sin vivienda, ¿no? Entonces, creo que a eso yo atribuiría la vigencia del texto de Henry Lefebvre y esta idea del derecho a la ciudad, ¿no? Cuando él dice, bueno, todos los habitantes de la ciudad deberían de tener el derecho de disfrutar de la ciudad. Y lo que nosotros vemos es una exclusión constante de los espacios de la ciudad en función del valor o del poder adquisitivo de la población. Entonces estamos como viendo un mismo fenómeno de la ciudad, pero él cuando se estaba gestando, y nosotros vemos ya una manifestación y las consecuencias, creo. En ese sentido es mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias, Salvador. Creo que el comentario da muy bien buenos elementos para comprender ahora lo que estamos viviendo en las ciudades medias en América Latina, ¿no? No es un caso exclusivo de México, sino también es un caso que se va extendiendo, y en América Latina además va teniendo tonos aún más agresivos, ¿no? Tonos de desigualdad, de discriminación, y también procesos muy asimétricos de una sociedad totalmente polarizada. Hay un comentario en el chat, y lo que quiero proponerles es que lo respondemos después de la pausa, porque creo que aquí podríamos irnos conversando y no va a haber pausa, y creo que sí hay que tomar un poquito de agua para seguir platicando. Entonces, les propongo, nos tomamos 5 minutos, Okay. Y regresamos, vamos por cafecito, té, y ahorita seguimos con el comentario que está en el chat. Muchas gracias. Ya acá. ¿Listo, Alex? Ahí tenemos 2 buenas preguntas en el tintero, ¿eh? Sí, adelante. Bueno, pues la primera, bueno, me parece buenísima, ¿no? Es el tipo de preguntas que van a merecer respuestas prontas, ¿no? Y que tienen que ver con la incidencia de la pandemia en nuestra experiencia de la ciudad. Y creo que ahí, bueno, ahí tenemos, Alejandro y yo, reservados una sesión al final para hablar en cierto modo, de ese mundo post-pandemia, la ciudad después del COVID. Pero como adelanto, diríamos que, retomando a Simmel, ¿no? Vamos a tomar a Simmel, ¿no? El cálculo mental que él preveía que se daba en la ciudad metropolitana, a principios del siglo XX, ahora, en la época COVID, en nuestra experiencia de la ciudad, donde tenemos que tener otras cautelas, ¿no? Otros cuidados, se reconfigura, ¿no? Este cálculo, ¿no? De estar pensando siempre ahora en términos de riesgo, ¿no? En términos de probabilidad, ¿no? Es como haber entrado al mundo probabilístico, ¿no? Esto de convivir con el COVID, porque todo ahora lo mensuramos, así como antes se hacía en el libro de la metropolicidad mental, en términos de conveniencia o no conveniencia. Aquí también, en esta época COVID, la experiencia de las ciudades creo que tiene mucho que ver con esa reconfiguración de nuestros cálculos de probabilidades, ¿no? en las ciudades,
digamos, en la experiencia física, ¿no? En la experiencia del deambular en las ciudades, ¿no? Donde tenemos que ver si hay un grupo de gente, si se ve confiable, si no se ve confiable, si es mayor, si es joven, y por el otro lado, en el plano de lo virtual, también hay una reconfiguración de esta, digamos, esta nueva ciudad virtual que estamos viviendo, de esta convivencia que estamos haciendo a través de estos medios, que también reconfigura nuestra noción de la sociabilidad que antes se hacía en la calle o que se hacía en el aula y que ahora hacemos a través de estos medios, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo por decir, por comentar. Gracias por la pregunta, pero yo creo que en las últimas sesiones haremos más énfasis. Sí, un comentario nada más para no dejar todo hacia la última sesión. Yo creo que ahí hemos sido como testigos, ¿no? De cómo hubieron formas más sensibles de producir ciudad que fueron afectadas y varias de ellas estuvieron relacionadas en este periodo que nos gusta pensar como la alta pandemia, ¿no? Que era el confinamiento, donde veíamos cómo plazas públicas, calles, avenidas, aceras estaban prácticamente vacías, ¿no? Y de repente empezamos a ver los ausentes de esos espacios y en América Latina fueron la gente que tendía una actividad económica como la venta ambulante, ¿no? Los vendedores en la calle, por ejemplo, las manifestaciones en la calle, ¿no? Empezamos a ver a mediados del primer año de la pandemia como algunos apenas se comenzaban a aventurar, por ejemplo, a salir a la calle en manifestaciones con cubrebocas, cierto tipo de procesos de distancia, pero eso me parece bien interesante porque justo esa contracción, porque no hay que olvidar que la forma de producir el espacio está situada como en una sístole y diástole, ¿no? En una contracción y al mismo tiempo una expansión. Esa contracción del quehacer de lo público en el espacio, en las ciudades, lo vimos, por ejemplo, desplazarse a el mundo de lo privado hacia las casas, ¿no? Y encontramos el primer foco de conexión global, el mundo de las telecomunicaciones digitales por medio de las redes sociales. Entonces ahí vamos ubicando como ciertos sujetos en las ciudades fueron como los iniciales sensibles hacia este tema de la pandemia en cuanto a su desplazamiento de quehaceres y modos de articularse. La venta ambulante, por ejemplo, los tianguis y los mercados no establecidos, ¿no? Los que justo ocupan el espacio de una manera organizada e identitaria, las movilizaciones y las marchas, así como el funcionamiento de estos elementos del transporte público, también empezamos a ver estas transiciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es muy interesante de los distintos pensadores en el espacio público y la construcción de la ciudad es cómo todo esto también se desplazó al mundo del espacio doméstico. Sí. La pregunta que nos hace Aira, a la que primero le dedico un saludo, es esta incompatibilidad de ese modelo de la cocina funcionalista, ¿no? De la cocina Frankfurt, a digamos, las diferentes cocinas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Y ahí se aprecia uno más de esas contradicciones que hubo respecto a la imposición de ese modelo que llamamos la arquitectura de la modernidad, la arquitectura funcionalista, que se basó en la homogeneización y la estandarización para su amplia difusión en todo el mundo, ¿no? Entonces la cocina se vuelve aquí, como bien observaste, incompatible, ¿no? En este modelo de la ciudad, de la cocina Frankfurt, con, por ejemplo, las cocinas regionales, ¿no? En las cuales pues todavía sigue persistiendo en algunas de ellas el uso del fogón, o en la zona del sureste pues el uso del hoyo enterrado, ¿no? Y no estamos hablando solamente de zonas rurales, ¿no? O sea, en las mismas zonas urbanas o periurbanas persisten estos procedimientos o procesos, ¿no? De la preparación de alimentos que es incompatible con el tamaño, con la secuencia y con el proceso, ¿no? Que plantea la cocina integral, ¿no?
Y ya, pero así como podríamos hablar de la cocina, podríamos hablar de la habitación, de la sala comedor, del baño, ¿no? Y de tantas partes que constituyen a la casa, que en aras de esa homogeneización que prevaleció en la segunda mitad del siglo XX y que impulsó un modelo de casa en todo el mundo, en el afán de proveerla a todo el mundo, ¿sí? Se topó siempre con esa incompresión de la cultura local y también en el rechazo, ¿no? Que eso es algo muy interesante de ver, esa resistencia de las culturas locales, las personas con una cultura tradicional que rechazaron a estas casas, ¿no? A estas casas, a este modelo de vida de la modernidad. Sí, en ese sentido, Omar, en relación a este comentario, también vamos viendo cómo a pesar de todas estas transformaciones en términos de materiales, en términos ideológicos que estábamos hablando, hay cierto tipo de persistencias y esas persistencias, la gran mayoría está articulada con persistencias identitarias, persistencias de la memoria y persistencias de una forma de habitabilidad cultural. Lo interesante aquí es cómo se van yuxtaponiendo proyectos de modernidad, ¿no? O sea, y me parece que una cocina mexicana es un laboratorio maravilloso de proyectos de modernidad donde convive sin ningún problema un molcajete con una licuadora, o donde conviven cierto tipo de ollas de barro con otro tipo de ollas o enseres de materiales, ¿no? Y si se fijan, muchos de ellos no solamente están cargados de funcionalidad, sino también de memoria, ¿no? Que el molcajete de la abuelita, pues todo mundo queremos heredarlo y estamos haciendo fila por ese molcajete, porque además es así como el santo grial donde emanó mucha felicidad y mucha alegría, y no solamente es un objeto para la función de la salsa, sino es un objeto de memoria, que si lo pensáramos en el sistema de Benjamin, nos va a hablar de muchos trayectos, ¿no? De muchos itinerarios, de tantas situaciones hermosas que se vivieron dentro de esa construcción de los niños, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con el comentario de Aida, y lo interesante ahí es cómo estamos también en ese momento de reposicionamiento de modos diferenciales, de proyectos de modernidad y de proyectos también de horizonte, de habitabilidad al interior de las casas. Hace algunos años ni siquiera se podría como sugerir la aparición de procedimientos o de enseres relacionados con la cocina considerados como vernáculos dentro de una estética contemporánea. Casi siempre se consideraban como entelequias, ¿no? O cuestiones del pasado. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos estudios, pienso en esta tesis, Omar, que dirigió Angélica sobre justo cocinas, ¿no? De cómo se yuxtaponen distintos elementos en las cocinas, pero además en las cocinas de sectores urbanos y metropolitanos, ¿no? Hoy en día también en estas casas donde tenemos, por ejemplo, asentamientos de poblaciones indígenas en las ciudades, muchos de ellos tienen el fogón y la cocina de humo como parte indispensable de sus traspatios, aún en habitaciones y en habitáculos en un sentido muy urbano, ¿no? Sí, hay sentido, por ejemplo, alguna resistencia que ha habido a algunas implementaciones sustentables, ¿no? Como el fogón Pazzari, que en algunas casas se ha querido incorporar dentro de la casa con su chimenea, pero que a veces resulta que no tiene el éxito porque la costumbre pues es hacer afuera, ¿no? Hacer las tortillas afuera, ¿no? Entonces, entender estas resistencias, ¿no? Estas permanencias, sí, pero también luego las resistencias, pues nos da más elementos para entender cómo se puede proponer pues un modelo sustentable de vida, ¿no? Por ejemplo. Sí, y bueno, siguiendo aquí con los comentarios y preguntas en el chat de Carlos Alberto García, quien también le mandamos un saludo. Su pregunta: ¿cómo pensar la ciudad que se comprime a partir del crecimiento sin planeación y un desarrollo industrial y habitacional y centros comerciales? Bueno, ese es un gran desafío, ¿no? Se está hablando últimamente más de la ciudad compacta y compensando a la ciudad dispersa, ¿no?
Sin embargo, como bien diría Lefebvre, ¿no? La inercia del espacio edificado se constituye en tal vez la más difícil de reconstituir, ¿no? De regresar a su origen, ¿no? Entonces, el proceso de este sprawl, como le llaman, esta difusión o dispersión del tejido urbano que caracteriza a casi todas las ciudades actuales, para tender hacia una compactación, es un problema mayúsculo, ¿no? Porque no solamente se trata de el crecimiento a partir de ahora, sino el crecimiento que ya existe, ¿no? Todos esos vacíos, toda esa porosidad que ya tienen las ciudades actuales, es un gran reto para llegar, digamos, a este concepto de la ciudad compacta. No sé si te referías a eso. Quizá hay también otra idea que me parece interesante, Omar, es de justo Octavio Pani cuando habla sobre las ciudades latinoamericanas y decía que ya en América Latina no existe planeación, sino solamente la ocupación de puros parches, ¿no? De ir parchando todo lo que va quedando para tratar de semi-ordenarlo, semi-organizarlo, pero en sí mismo ya no existe como un manejo en términos de lo estricto de la planeación, porque ya existen capas desde históricas, comerciales, de espacio edificado, a la cual se yuxtaponen ideas de planeación. Entonces yo creo que una cuestión que es interesante es cómo esta planeación ya no tiene un punto de vista social, y eso es lo que estamos recuperando también del planteamiento de Henri Lefebvre, sino más bien tiene una vocación más de corte económico. Y bueno, desde ahí con este comentario voy nuevamente a compartir pantalla para seguir adelante con nuestra presentación. Porque como ya se habrán dado cuenta, aquí a mi queridísimo Omar y a mí, por lo que nos gusta de luego de estos seminarios, pues es poder reflexionar en colectivo sobre estos temas que además importan muchísimo, porque podemos observar que entre la gran diversidad de posibilidades para entender a la ciudad siempre la tendremos que comprender desde su constitución plural, ¿no? Entonces, justo esta idea que ya habíamos mencionado, como desde este enfoque el urbanismo se plasmaba como esa posibilidad de poner orden al caos, ¿no? El urbanismo como la superación de estas entelequias del pensamiento tradicional de hacer ciudad, y ahora se plasman como formas y posibilidad de optimizar desde el aprovechamiento hasta su funcionalidad. Sí decía Peter Hall, historiador de ciudades, que todas las soluciones que se dieron en el siglo XX de ciudades respondía al caos, al hacinamiento, a los vicios integrados de la ciudad industrial del siglo XIX, ¿no? Y creo que efectivamente con ese argumento se hicieron pues todas esas propuestas, ¿no? De ciudades jardín, de ciudades amplias, abiertas, ¿no? Había un concepto higienista en esa idea de abrir la ciudad, de separar funciones y de construir estas piezas de la maquinaria llamada ciudad, ¿no? Pero lo que nos hacía observar Lefebvre es que el espacio no solamente es el ámbito donde se da la producción, sino que es la misma materia de la producción, ¿no? Interviene en la producción, ¿no? Y por eso a cada época productiva, ¿no? Pues le correspondía una fase específica de organización del espacio y del espacio urbano, ¿no? Y esta noción a lo mejor tan sencilla es tan comprobable, ¿no? A lo largo de la historia de las ciudades, ¿no? Desde las ciudades sumerias hasta las megalópolis del siglo XXI, cada tipo de producción pues tiene una representación en la forma, ¿no? En la estructura del espacio urbano, ¿no? Como después va a confirmar Manuel Castells. Efectivamente, mi querido Omar, creo que ahí es donde vemos el cierre de articulador del pensamiento de Lefebvre hacia el pensamiento marxista, ¿no? Tiene como objeto de investigación el espacio.
Y nada mejor y nada más egregio y nada más sobresaliente y evidente, ¿no?, que el espacio en las ciudades como parte representante del testimonio y testigo de este espíritu del tiempo, pero de un tiempo no neutro, sino más bien un tiempo que se va transformando a partir de la pugna, a partir de esto de la lucha de clases, pero también de una lucha de clases donde se generan procesos de apropiación, procesos de significado, y me parece que esa dimensión que no estaba contenida en un planteamiento iniciático de Marx en relación a la superestructura, le da un gran potencial a la teoría de Henri Lefebvre en el sentido de una experiencia citadina que se produce. Desde allí, bueno, pues vamos pensando, y ya para ir integrando como estas últimas ideas a la noción del espacio de Lefebvre, como justo esta coproducción, ¿no? Esta coproducción, y me gusta mucho cómo partimos desde este hecho de George Simmel, de una ciudad que está determinada y que además es imperativa en todo sentido al espíritu citadino, hacia esta posibilidad de el establecimiento del sujeto, ¿no? De este renacimiento, como lo llamaría Jesús Ibáñez, es el retorno del sujeto como un posibilitador de formas diferenciadas de hacer ciudad. Sí, creo que en alguna parte del libro lo recuerdo, pero no sé si con estas palabras, ¿no? Pero dice Lefebvre que la ciudad tradicional ya no existe, ¿no? Pero persiste lo urbano, Y ¿no? para Persiste sí. esencia, ¿no? Del urbano. Y con base en esa esencia. No, adelante, adelante. Alex. Sí, perdón, Omar, es que creo que tuve aquí una pausa de conexión. Perdón. Pues nada más decía eso, que entonces esto urbano, que es lo que es la esencia de la ciudad tradicional, que para él ha desaparecido como objeto, le lleva a tratar de hacer una teoría unitaria, ¿no? Una teoría que de alguna manera concilie el espacio físico, el espacio mental y el espacio social, ¿no? Que es lo que no había intentado ninguno de los anteriores observadores de la ciudad, ¿no? Una teoría unitaria, ¿no? Y creo que esa ambición es lo más relevante también del pensamiento de Lefebvre, algo que concilie, ¿no?, la manera de vivir, la experiencia, digamos, a ras de suelo de la ciudad con la visión de los planificadores y de los expertos, y por otro lado, el plano de la imaginación y de lo simbólico, ¿no? Creo que esa ambición es muy propia también del momento que requiere esa especie de articulación y no la contradicción que él ya veía entre la planificación y la teoría, ¿no? Adelante. Sí, desde ahí la idea de estos distintos estadios, ¿no? Pensando en esta lógica vinculada con el materialismo histórico y dialéctico, ¿no?, en la cual Lefebvre observa estos estadios como las eras agrícola, la industrial y por fin la urbana, ¿no?, como formas en las cuales este proceso de transformación ya no solamente va generando tránsitos, sino también va generando cierto tipo de regresos. Y es interesante porque desde ahí Lefebvre plantea no solamente un esquema unilineal, sino como tiene un objeto de estudio tan concreto como es el espacio y más las ciudades, observa que justo sucede también en muchos casos la yuxtaposición de esas distintas eras. Como bien lo señalaba Omar hace un instante, esta necesidad de proponer ya no solamente desde el plano del análisis de lo urbano, sino también los modos en los cuales los sujetos se apropian de esa estructura, le da un gran potencial hacia este planteamiento. Y obviamente sin dejar de establecer una reflexión crítica, como se habrán dado cuenta, pues Lefebvre observa y concentra gran parte de sus críticas
hacia los urbanistas o hacia el urbanismo, porque además el urbanismo se había erigido en esa época, a partir de 1950, como la profesión que podía darle sentido, orden y funcionamiento a las ciudades. No olvidemos, por ejemplo, 1960 en Brasil, Oscar Niemeyer, con esta idea de la función, pero también de la planeación, cómo se genera una ciudad totalmente planeada como Brasilia, en el corazón de Brasil, como un espacio administrativo, político, que tendría como fin establecer desde la visión del arquitecto una posibilidad para la ocupación del espacio. Omar. Sí, y fíjate qué interesante la contraparte que podemos localizar en Estados Unidos, ¿no? Respecto a al mismo sentimiento, creo que tenía Jane Jacobs, ¿no? Respecto al libro de las grandes ciudades norteamericanas, que veía también los grandes proyectos urbanos, ¿no? A punto de separar comunidades, de deshacer vecindarios, ¿no? La vía que escogió Jane Jacobs fue diferente a la de Lefebvre, pero complementaria. Creo que nos muestra lo que comentaron hace rato, ¿no? Esta sensación de una era de grandes cambios en las ciudades y las personas que se quedan como atrás, detrás de esos cambios, ¿no? No al mismo ritmo, ¿no? Y las estrategias son diferentes, ¿no? Para Lefebvre, pues, es crear una teoría unitaria, ¿no? Que de alguna manera dé coherencia y de un rumbo hacia esa transformación. En el caso de Jane Jacobs es revalorar los centros históricos, la vida barrial y vecinal y la resistencia frente a los grandes proyectos urbanos que digamos que están a punto de desmembrar, ¿no? El tejido urbano tradicional, ¿no? Pero ambas propuestas, creo yo, se entienden, ¿no? En este periodo de grandes transformaciones. Sí, y sobre todo que dialogan con esas transformaciones y transiciones donde no solamente, estamos viendo como una disposición ortopédica del espacio, sino también estamos viendo ya apropiaciones diferenciadas. Este modelo del sueño americano empieza a contrastar en Estados Unidos hacia 1920 y obviamente esta primera generación de los máximos exponentes de la escuela de Chicago lo notaron, ¿no? Lo notaron al momento de comprender los distintos procesos de apropiación diferenciada de los espacios, de los barrios, de las casas que tenían, por ejemplo, los inmigrantes italianos, los inmigrantes rusos o los inmigrantes que llegaban de otras partes del mundo a reconfigurar ese Estados Unidos después de la década de los 20, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo aquí también es cómo esa disposición, ese deber ser, también estaba ya encontrando un gran eco en las múltiples posibilidades del ser. Y ellas siempre estaban representadas por la pluralidad y la diversidad cultural que habita las ciudades. Sí, ahí en la imagen, por ejemplo, hablas de lo cotidiano. Bueno, Lefebvre habla de lo cotidiano que se vuelve un concepto también central, ¿no? En el libro y digamos, en ir a contrapelo, ¿no? De esa acción urbanística, ¿no? Lo cotidiano, la vida cotidiana, ¿no? Y en el cual, por ejemplo, valora Lefebvre a la vida en el barrio, la vida en los barrios tradicionales. Me acuerdo de un artículo del texto de Lo rural a lo urbano, que trata sobre barrio y vida de barrio, y justamente esta cotidianidad, ¿no? Esta cercanía, esta cohesión, ¿no? Que de alguna manera se opone a esa alienación, a esa abstracción, ¿no? Sería como una lucha por mantener el espacio concreto, el espacio de memoria, el espacio de historia, el espacio relacional, frente a la imposición del espacio abstracto, ¿no? De la planificación que en ese momento se dejó sentir, ¿no? Y que de alguna manera era como la resistencia, ¿no? El barrio, la vida de barrio y la cotidianidad
como oposición. Sí, justo esto que señala Omar es interesantísimo, ¿no? Cuando estamos viendo en este concepto de lo cotidiano, vamos viendo cómo hay distintas apropiaciones diferenciadas hacia su comprensión. Vamos a observar perfectamente otro pensador francés que vamos a abordar en las siguientes etapas, que es Michel Desserteaux, pero de manera paralela también vamos viendo cómo en Estados Unidos la idea de lo cotidiano termina siendo importantísimo para la segunda generación de la Escuela de Chicago, Irving Goffman, La noción de persona en la vida cotidiana, que es un maravilloso libro que se los recomendamos mucho. Es importante cómo establecen estos procesos de reflexión vinculados a la evitación y la proximidad. Sin embargo, no dejen de ver cómo para Lefebvre siempre hay una noción política del espacio y de los modos de convivencia. Para los chicaguianos, la noción de convivencia es el centro y lo político prácticamente está despojado de sus análisis. Ahora que hablaba Omar acerca de este textito al interior de la obra de Lefebvre, del barrio y la vida del barrio, pienso mucho en esta obra de Park, Burks y Mackenzie sobre el entendimiento de las distintas pandillas y los distintos barrios al interior de Chicago, donde de una manera más culturalista, y la vamos a asimilar de esa manera, posicionan a la identidad, a la memoria y a los elementos simbólicos de pertenencia como piezas clave. Pero sin embargo no hablan de procesos de defensa, no hablan de procesos de recuperación de la memoria o de la historia, porque le despojan o le despojaron esta escuela chicaguiana de esta primera generación esta noción política. Hice esa acotación para que se den cuenta un poco de las distintas contundencias que puede tener una teoría para hablar exactamente de lo mismo. A ver, Janice nos quiere hacer una pregunta. Sí, adelante. Yo no estoy viendo el chat, Omar, así es que si tú puedes ir viendo estas preguntas, con todo gusto. Sí, adelante. Bueno, más que pregunta es como el ejemplo, ¿no? De lo que estaban hablando hace un momento sobre los barrios, de los espacios, ¿no? Urbanos que también tienen significado político, justo lo que pasa, por ejemplo, en Menchaca, en donde por el 2018 hicieron un proyecto por medio de ProArt, una asociación, y el gobierno del estado, en donde era hacer la pinta de Menchaca, ¿no? O sea, pintarla de diferentes colores para que surgiera esta parte, como ellos lo llaman, la reconstrucción del tejido social positivo, ¿no? En donde impulsarían ciertas áreas sobre cultura, sobre arte, y querían, como ellos lo dijeron, anterior al proyecto de Menchaca, que fue en la colonia de las Américas, donde era darles una identidad a estos barrios. Y me parece un poco gracioso porque estaban asumiendo y están asumiendo que estos barrios no tienen esta identidad y que se la dan a partir de estos proyectos. Y entonces lo que en este proceso de investigación que estoy haciendo en el barrio de Menchaca, te das cuenta que más bien el sistema tiene miedo de estas organizaciones, de estos barrios, porque estos barrios, a pesar de que están inmersos en este caos, como ellos le llaman, dentro de ese caos hay una organización muy importante, ¿no? En donde ellos están y saben cuáles son sus necesidades y que están dispuestos a luchar por ellos. Entonces, el mismo sistema los etiqueta como agitadores, ¿no? Como violentos, como inseguros. Pero dentro de lo que pasó en este proyecto, dentro de este barrio que es muy sabido, ¿no? Que en Menchaca, incluso los que pasan por la carretera Chichimequillas y voltean y a lo mejor no conocen, dice, y esas casas pintadas, es Menchaca donde matan, ¿no? Entonces, Menchaca se configura como ese barrio peligroso, inseguro, pero al mismo tiempo el sentimiento de inseguridad que viven dentro de los habitantes es muy distinto.
O sea, no es el mismo que te vende el gobierno, que te venden otras instituciones. Aquí lo peligroso es que como tiene un significado político, ¿no? Asumen y dirigen ese mensaje de decir, no tienen identidad. Nosotros les estamos dando una identidad. Entonces, ahora que estoy sumergida en este proceso de investigación sobre la cultura de la violencia, estos espacios de socialización que son, por ejemplo, las canchas, ¿no? Que son las canchas de fútbol que están arriba, tienen un toque de queda entre ellos mismos y no el gobierno. Entonces, aquí es, gobierno, yo te puse un centro de salud nuevo y dejo ese edificio solo, en donde da pie a que agrupaciones o agregaciones delictivas se concentren ahí y entonces se empiecen a presentar, ¿no? Distintas sucesos o actos violentos dentro del barrio, que no son atendidos y que no se pueden atender porque no existe una intervención como tal, solamente superficial. Entonces, respecto a lo que ustedes estaban diciendo sobre el espacio público, sobre el significado político, creo que dentro de estos espacios urbanos que son los barrios, se necesita esa parte en donde la intervención de los mismos habitantes sea más activa. Sin embargo, también se ve y se presenta esta parte en donde lo político, ¿no?, está metido entre estos habitantes y son solamente algunos que están activos, pero que trabajan sometiendo a los otros vecinos a que solamente tiene que haber, por ejemplo, un partido político dentro del barrio. Y no da pie y no da oportunidad a que otros del mismo barrio se involucren. Entonces, sí es necesaria como esta parte de identificar y clasificar estos espacios urbanos y la importancia de esta participación dentro de los habitantes y de los vecinos. Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. Estoy totalmente de acuerdo y quizá para redondear con algunas acotaciones la idea, justo cuando pensamos que la planeación no tiene como una finalidad social, no dejemos de ver que la finalidad social del espacio, como lo señala Lefebvre, es el control. Entonces, sí hay una finalidad social y esa es controlar la diversidad en términos de homogeneizarla. Sí hay una finalidad que es también estandarizarla en términos de los ritmos del uso del tiempo y también someterla a cierto tipo de formas de vivir la ciudad. Hay bastantes estudios bien interesantes, por ejemplo, del control de los espacios y del movimiento de ciertos sectores identitarios en la ciudad por medio del transporte, ¿no? Del transporte, y es muy evidente en cuánto tiempo está regulado el transporte público en una ciudad, su continuidad, su trayecto, su trayectoria, y es una forma también de control. Omar, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, muy breve. Lefebvre consideraba que el barrio es la unidad mínima en la que todavía existe el espacio concreto, el espacio social, ¿sí? Y justo después del barrio, la siguiente escala ya es espacio abstracto, ¿sí? Ya no es espacios sociales, viene esa abstracción, anonimato y falta de asociatividad que es parte, digamos, de ese tejido, ¿no? Entonces, usar esa unidad como, digamos, como con su potencial, ¿no?, de resistirse, de oponerse, de conseguir, de gestionar, creo que es clara, ¿no?, para Lefebvre. Sí, y aquí les comento, no vamos a finiquitar en esta sesión, por ejemplo, conceptos que me parece que vamos a seguir abonando, como por ejemplo el concepto de barrio, ¿no? El concepto que está articulado a estas formas de organización social, pero también identitarias, que articula una noción de memoria y al mismo tiempo de territorialidad. Entonces,
en el barrio también Lefebvre observa como la yuxtaposición de un territorio, de una identidad y de una memoria. Es por eso que es un espacio de asidero totalmente importante para él, en el sentido de que puede tener como mayores anclajes en cuanto a esta producción. Entonces, para ir recuperando también nuestra exposición, estas ideas ya son algunas que hemos ido mencionando y que justo vamos ahora en este sentido, y que además me parece que sus comentarios, sus preguntas van muy bien entrelazadas como esto que estamos planteando. Entonces ahora, esta idea del habitar es la apuesta por generar estos procesos de construcción del espacio y de las formas en las cuales se pueden apropiar los sujetos. Creo que hay una mano levantada. No. ¿No? Ah, perdón. No, Ok. no, Alex. Pues yo creo que aquí aquí suspendemos por hoy, ¿no? ¿Te parece bien? Son las 2. Es que no he visto el reloj, perdón. Ah, sí, son las 2:02. Ay, Omar, pues es que no me Alex. dices, Omar. Yo ya pensé que era hasta las 4 la sesión Sí, del día de ¿verdad? hoy. No, y nos podemos seguir de frente, ¿eh? Sin problema. Pero pues muchos tienen ya sus actividades y clases o lo que tengan Sí, que hacer. sí, perdón, perdí la proyección del reloj y bueno, solamente quedaba una diapositiva más que era la que quería mostrarles como ya tapa de salida, en el sentido de justo el pensamiento del Lefebvre lo vamos a ir viendo cada vez más cercano a nuestros enfoques, especialmente porque da esta posibilidad de comprender a la ciudad media en América Latina y gran parte del mundo, ¿no? Esta idea de apropiación, y con esta idea cierro, tiene que ver con procesos de resignificar, reconstituir, refrescar, volver nuevamente a replantear las necesidades del uso del espacio y establecer nuevamente las condiciones y las posibilidades que tiene la identidad, las identidades al interior de las ciudades como formas de reconstituir una nueva ciudadanía.